Todo el mundo dice que tengo suerte. Darnell, el joven heredero de una familia adinerada, está enamorado de mí. Me persiguió sin descanso durante 3 años y la noche en que finalmente acepté ser su novia, hizo estallar fuegos artificiales por toda la ciudad, creando un gran espectáculo. Darnell siempre ha sido un espíritu libre, el tipo de persona que atrae a todo el mundo. Nadie lo había visto nunca preocuparse de verdad por alguien. Pero después de que empezamos a salir, dejó de ir a bares y de juntarse con sus viejos amigos. Me había prometido que se dedicaría por completo a mí, así que todos los días llegaba temprano a casa para pasar tiempo conmigo. Todos hacían apuestas sobre cuánto tardaría en cansarse de nuestra relación, pero durante 3 años me trató con una amabilidad inquebrantable. El mes pasado incluso me propuso matrimonio. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. Todos creían que estábamos destinados a estar juntos, y yo también. Pero entonces, de la nada, rompió conmigo. Fue hace 2 semanas, una mañana como cualquier otra. Le hice el nudo a la corbata a Darnell y le di un beso en la mejilla. Sonreí suavemente y le dije, ve a trabajar ahora. Como de costumbre, Darnell me devolvió el beso en la mejilla. Luego, con naturalidad, dijo, rompamos. Su tono era tan despreocupado como si estuviera comentando el clima. Me quedé paralizada, pensando que lo había oído mal. ¿Qué? Estás bromeando, repitió Darnell, esta vez con total seriedad. ¿Por qué? Esta vez había un dejo de ternura en su voz, pero no estaba dirigido a mí. Fue por otra persona. Me he enamorado de otra persona. Ella es diferente a ti, vivaz como una llama. No podía soportar escuchar más. Basta. ¿Recuerdas tu promesa? Dijiste que me amarías por siempre, que nunca me traicionarías. Darnell se rió con un tono lleno de sarcasmo. Natalie, ¿cómo puedes ser tan ingenua? ¿De verdad creíste en las palabras de un hombre? Durante los 3 años que estuvimos juntos, Darnell se había hecho cargo gradualmente del negocio familiar. Se había deshecho de su temeridad juvenil y se había vuelto decidido y autoritario. Había un aire de nobleza en cada uno de sus movimientos, lo que lo hacía destacar entre la multitud. Y ahora, esa determinación se volvió en mi contra. Con esas palabras, Darnell se fue y nunca regresó a nuestra casa. En retrospectiva, las señales de su infidelidad estuvieron presentes desde el principio. No hace mucho empezó a pasar la noche fuera de casa y su ropa olía al perfume de otra mujer. Era como si poco a poco estuviera volviendo a ser el despreocupado playboy de antes. Había sospechado de su infidelidad, pero durante 3 años había desempeñado el papel de hombre reformado de manera tan convincente que incluso me había propuesto matrimonio hace apenas un mes. Me dije a mí mismo que su cambio de comportamiento se debía a su creciente carrera y a sus mayores obligaciones sociales. Pero al final, todo era un engaño. 2 días después, el abogado de Darnell vino a verme con una gran pila de documentos. El señor Darnell dijo que, como ya lleva 3 años con él, no le permitirá irse con las manos vacías. Si firma aquí la villa en la que vive y un acuerdo de 30 millones serán suyos. Murmuré desesperado, algo típico de él. Unos días después, los paparazzi sorprendieron a Darnell ofertando millones por un diamante rosa, que le regaló a la famosa actriz Sabina. Cuando los periodistas le preguntaron a Darnell sobre su relación con Sabina, sus ojos se iluminaron con diversión. Por ahora solo somos amigos. Oh, dijo el reportero sugerentemente, los rumores dicen que eres muy devoto de tu novia. ¿No te preocupa que tu prometido pueda estar molesto? Darnell hizo una pausa por un momento antes de responder, ya hemos roto. Así es Darnell. Cuando ama a alguien, se entrega por completo y hace grandes gestos. Los comentarios que aparecieron en las noticias estaban llenos de bendiciones. Finalmente rompió con su fría prometida. Él y Sabina son una pareja mucho más adecuada. No es broma, la familia de Natalie ha caído en desgracia. Ella no es rival para Darnell. Cuando vi los informes, perdí por completo la esperanza en Darnell y firmé el acuerdo de separación. Después de eso, llamé a mi profesor de violín, Enoch. Señor Enoch, ¿la orquesta de su amigo todavía está buscando miembros? Lo estábamos esperando. ¿No te mostraste reacio a dejar Darnell antes? Él había reconocido mi talento y me había invitado repetidamente a unirme a la orquesta de su amigo,
pero yo siempre había rechazado la oferta, porque no estaba dispuesto a dejar Darnell. Hemos roto. No le sorprendió. Bien. Ese hombre no era bueno para ti y estaba frenando tu carrera. Conozco a muchos jóvenes talentosos aquí, más jóvenes y más guapos que él. Te lo presentaré cuando vengas. Su tono alegre me levantó el ánimo y acepté. Dejar a Darnell me hizo darme cuenta de lo vasto que podía ser mi mundo. Después de planificar mi futuro, finalmente pude dormir bien por primera vez desde que Darnell rompió conmigo. A la mañana siguiente mi teléfono vibró con una notificación de noticias. La noche anterior, Darnell había celebrado el cumpleaños de Sabina con fuegos artificiales por toda la ciudad, tan grandiosos como antes. Más tarde Darnell y Sabina fueron vistos entrando juntos a un hotel y nunca salieron. En las fotos Darnell se veía despreocupado y radiante, su mirada llena de ternura mientras miraba a Sabina. Siempre se había negado a llevar mi bolso, pero en la foto, sostenía casualmente un bolso de mujer. Aunque había decidido seguir adelante, las lágrimas seguían inundándome los ojos. Los fuegos artificiales eran deslumbrantes, pero, al igual que el amor que Darnell sentía por mí, eran fugaces. Me recuperé y me dirigí al aeropuerto. La vida es impredecible. Justo cuando pensaba que estaba comenzando un nuevo capítulo, me secuestraron camino del aeropuerto. Cuando desperté tenía las manos y los pies fuertemente atados, la boca amordazada y estaba al borde de un acantilado. El viento del mar era fuerte y me ardía la piel. Uno de los secuestradores, al ver que estaba despierto, llamó a Darnell. «Darnell, ¿verdad? Tu prometido está con nosotros. Si la quieres viva, tráenos 50 millones en efectivo». Por otro lado, Darnell no se inmutó. «Natalie, ¿esto es algún tipo de acto para obligarme a volver?». Colgó sin pensarlo 2 veces. La esperanza que había brillado en mis ojos cuando respondió a la llamada se apagó cuando la terminó con frialdad. Darnell pensó que todo esto era una estratagema para sacarlo de la cama de Sabina. El secuestrador estaba aturdido. Pensé que Darnell estaba loco por su esposa. ¿Por qué está actuando así? Jefe, ¿agarramos a la persona equivocada? El hombre con la cara llena de cicatrices frunció el ceño. No, definitivamente es la prometida de Darnell, Natalie. No estaban del todo despistados. Después de comprobarlo en internet, descubrieron rápidamente la verdad. Maldita sea. Ese sinvergüenza cambió de opinión y ahora tenemos a la persona equivocada. El hombre de la cicatriz dijo, lee, llama a Darnell por vídeo. Ese idiota ya pasó página. Probablemente todavía esté en la cama con otra mujer. Una videollamada no cambiará nada. El hombre con cicatrices apretó los dientes. Estuvieron juntos durante 3 años. No creo que Darnell la abandonara realmente. Lee volvió a llamar a Darnell, pero él colgó. Volvió a llamar y Darnell colgó. En el tercer intento, Darnell finalmente respondió con expresión molesta. Natalie, ¿sigues con eso? ¿No puedes parar con este acto? Tenía el cabello despeinado, la camisa ligeramente abierta, revelando mordiscos en la clavícula, como si alguien hubiera reclamado su lugar. El fondo era una habitación de hotel, con ropa esparcida sobre la cama. Alguien le susurró algo al oído y su tono se suavizó. Sé bueno, terminaré pronto. El ángulo de la cámara era estrecho, por lo que no podía ver a la persona que estaba a su lado, pero noté un pequeño lunar rojo en su oreja, era Sabina. En esta situación que ponía en peligro mi vida, no importaba con quién estuviera Darnell. Solo esperaba que por el bien de nuestros 3 años juntos, me creyera esta vez y me salvara. Lee me empujó al borde del precipicio. Somos verdaderos secuestradores, no actores. Transfiera 50 millones a nuestra cuenta o nos aseguraremos de que su mujer muera de una manera espantosa. Darnell frunció el ceño, pero luego se rió. Natalie, ¿dónde encontraste a estos actores? Están muy comprometidos con el acto. Esto enfureció al secuestrador, que me empujó aún más al borde del abismo. Te lo dije, no somos actores. Esto no es un juego. El viento del mar nos azotaba y me sentí como un pájaro atrapado en una tormenta, tambaleándose al borde de la caída. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras le suplicaba a Darnell, sacudiendo la cabeza desesperadamente. No estoy fingiendo.
Por favor, créanme solo por esta vez. Aún soy joven. Tengo un futuro por delante. No quiero morir en el frío y oscuro mar. Los ojos de Darnell estaban llenos de disgusto. Natalie, eres una actriz muy buena. Es una pena que no estés en el cine. El secuestrador se enfadó aún más. ¿Me crees ahora? ¿De verdad debería arrojarla al mar? Darnell se burló. Adelante. No hables de ello. El hombre de la cicatriz se dio cuenta de que Darnell ya no se preocupaba por mí. No iban a pedirle ningún rescate. Le hizo una señal a Lee para que colgara y me dejara ir. Estaban buscando dinero, no una vida. Pero Lee estaba demasiado furioso por las palabras de Darnell. Tú lo buscaste. No te arrepientas. Al instante siguiente Lee me empujó por el acantilado. Con el rabillo del ojo vi que la sonrisa burlona de Darnell se transformaba en sorpresa, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En el aire escuché su grito desesperado, Natalie. O tal vez fue solo mi imaginación. Me sumergí en el mar. Sentí que cada parte de mi cuerpo estaba destrozada y el dolor era insoportable. El agua estaba muy fría. A medida que me hundía, mi visión se oscureció. El aire de mis pulmones se hizo más escaso y perdí el conocimiento. Cuando me desperté de nuevo estaba en un hospital con el cuerpo envuelto con fuerza como una momia. A mi lado estaba sentado un hombre apuesto. Estaba leyendo un libro y su actitud era tranquila. Mi movimiento le llamó la atención. Por fin estás despierto. Su expresión serena se suavizó un poco. Le pregunté, ¿quién eres? El hombre se quedó desconcertado. ¿No me recuerdas? Traté de recordar, pero mi mente estaba en blanco. Cuanto más lo intentaba, más me dolía la cabeza. El hombre tomó mi mano, su voz era suave. Natalie, no pasa nada si no lo recuerdas. Solo debes saber que soy tu novio y eso es suficiente. ¿Mi novio? El hombre vio la duda en mis ojos y habló con firmeza. Sí, soy tu novio. El hombre se presentó como Otis. Me mostró fotos de nosotros juntos. En las fotografías, una pareja de jóvenes sonreía alegremente a la cámara. El hombre que estaba frente a mí era más alto que el chico de la foto, tenía los hombros más anchos y el rostro más maduro y definido. Su comportamiento en general no había cambiado mucho, todavía emitía una sensación de limpieza y serenidad. Pero sus ojos eran profundos e inescrutables. Cuando me miró, sin embargo, su mirada estaba llena de ternura. Otis me produjo una sensación extraña y contradictoria. Me dijo que había caído al mar por accidente y que él me había salvado. También me dijo que mi familia había fallecido y que yo vivía con él. Me quedé perpleja. ¿Por qué todas estas fotos son de hace años? Porque tuve un accidente de coche y estuve en coma durante varios años. Durante ese tiempo nunca te separaste de mi lado, dijo Otis en voz baja. Ahora me toca a mí cuidarte. Sus sencillas palabras parecían el poema de amor más hermoso y mis oídos se calentaron. Debe haber sido difícil para ti. Otis se inclinó y me abrazó suavemente. Has pasado por más que yo. Si pudiera, tomaría tu dolor por ti. Su aroma fresco y refrescante me envolvió y me di cuenta de que no sentía la más mínima incomodidad en su abrazo. Mi cuerpo se relajó por completo y mi mejilla instintivamente rozó la suya. Empecé a creer que él realmente era mi novio. Después de que me desperté, Otis permaneció a mi lado constantemente, como si yo fuera un preciado tesoro que había recuperado. ¿No tienes trabajo? Otis sonrió. Mi trabajo más importante es cuidarte, dijo mientras pelaba una manzana para mí. Además, solías llamarme Otis. Pensé que llamarlo por su nombre de pila sería incómodo, pero cuando lo dije, me pareció natural e íntimo, como si siempre hubiera sido así. Debí haberlo llamado así antes. Con el tiempo, a medida que mi cuerpo se recuperaba lentamente, comencé la rehabilitación. Fue entonces cuando entendí lo que Otis quería decir con eso de que yo había pasado por más cosas que tú. La rehabilitación no solo fue difícil, sino también agonizante e incluso desesperante a veces. Me sentí como si estuviera caminando por un túnel oscuro, sin salida a la vista. Pero Otis siempre estuvo allí, como una luz que me guiaba y me impulsaba a seguir adelante.
Después de innumerables fracasos, me sentí desesperanzada e incluso le guardé rencor por su constante aliento. Un día, tras caerme durante una sesión, me quedé en el suelo, negándome a levantarme. Cuando Otis intentó animarme, la ira y la frustración me abrumaron. Otis no entendía cuánto dolor estaba sintiendo. Lo único que pudo decir fue, «Te pondrás mejor». Yo también he pasado por eso. En un ataque de ira, le mordí el brazo. Mis dientes se hundieron en su carne y por un momento sentí una retorcida sensación de satisfacción. Solo cuando probé la sangre, me di cuenta de lo que había hecho. Me disculpé profusamente, pero Otis simplemente besó mis lágrimas para secarlas. Porque eres Natalie, puedes hacerme lo que quieras. Sus ojos estaban llenos de perdón, como si no importase lo mal que lo tratara, todo estuviera bien. Llena de culpa, me esforcé aún más en mi rehabilitación, por el bien de ambos. Pasó un año. Por fin podía caminar y correr como una persona normal. El día que me dieron el alta, Otis me propuso matrimonio. Por supuesto, dije que sí. Me mudé de nuevo a la casa que habíamos compartido. En cuanto entré, el personal me recibió con calidez y familiaridad. Bienvenida a casa, señorita. Nos alegra mucho que estés bien. Nos hemos preocupado por tu salud. Sus rostros no me resultaban familiares y la casa me resultaba extraña. Incluso tuve que preguntarle al personal dónde estaba el baño. Me dije a mí misma que eso era normal. Después de todo, había perdido la memoria. Aunque la casa me resultaba desconocida, la decoración era exactamente de mi gusto, debo haberla arreglado yo mismo. El personal también conocía mis preferencias, recordando lo que me gustaba comer y lo que no. Pero cuando entré en el vestidor, una extraña sensación me invadió de nuevo. El espacioso armario estaba casi lleno de mi ropa, con solo una pequeña sección para la de Otis. Pero toda mi ropa todavía tenía las etiquetas puestas, era completamente nueva. No había rastro de mi vida pasada aquí. ¿Te gusta esta ropa? Hice que mi secretaria la comprara en tu talla, dijo Otis apareciendo detrás de mí inesperadamente. ¿Dónde está mi ropa vieja? Otis respondió, la doné. Siempre te gustó llevar la última moda. Nunca guardaste ropa que no fuera de temporada. Me pregunté si realmente había sido tan derrochadora. ¿No te gustan? Puedo llevarte de compras mañana para que elijas unos nuevos. Al mirar los ojos tiernos y cariñosos de Otis, mis dudas se desvanecieron y fueron reemplazadas por culpa. Siempre había sido tan bueno conmigo. Aunque mis padres todavía estuvieran vivos, no podrían haberme tratado mejor. No debí haber dudado de él. Lo siento. Otis adivinó lo que estaba pensando. Me abrazó con dulzura. Su voz era suave mientras hablaba. No pasa nada, has perdido la memoria. Es normal sentirse sensible. Con mi mejilla apoyada en su pecho podía oír los latidos de su corazón, constantes y tranquilizadores. 6 meses después, Otis y yo nos casamos. Yo no tenía familia y Otis tampoco era cercano a la suya. En todo el tiempo que estuvimos juntos, él nunca había mencionado a sus padres. No los mencionó y yo no pregunté. Así que decidimos celebrar una boda en otro destino. Otis era un hombre amable salvo en el dormitorio. Sus ojos serenos ocultaban un aire posesivo. Cuando lo miraba, me besaba los párpados llenos de lágrimas. No mires. Este lado mío es feo. Pero Otis seguía siendo Otis, incluso si había bajado de su pedestal y se había adentrado en el mundo mundano. No me disgustaba ese lado de él. Después de todo, no era la única que encontraba alegría en ello. La vida después del matrimonio con Otis era pacífica y feliz. Otis había creado una empresa y su trabajo a veces era intenso y a veces relajado. En cuanto a mí, parecía que tenía un talento natural para la música, antes de perder la memoria. Con la ayuda de un profesor de violín que Otis había contratado, retomé el instrumento. Más tarde me uní a una orquesta. Un año después de casarnos, recibimos a una hermosa hija, Elaine. Nuestra pequeña familia de 3 estaba llena de alegría. Pero 2 años después, el padre de Otis cayó gravemente enfermo y tuvo que volver a casa esa misma noche. Me di cuenta de que Otis no quería que lo acompañara,
pero tampoco quería dejarme sola. Le aterrorizaba estar separado de mí durante demasiado tiempo. El accidente que había sufrido parecía haberle dejado una profunda cicatriz. Tenía miedo de perderme. Desde el accidente y mi pérdida de memoria, nunca nos habíamos separado más de 2 días. Cuando viajaba con la orquesta para las presentaciones, él me acompañaba. Cuando él se iba de viaje de negocios, me llevaba con él. Cada vez que terminaba de trabajar, Otis siempre estaba allí para recogerme puntualmente. Mis compañeros de trabajo solían bromear diciendo que su marido era un amor muy pegajoso. Al final, Otis decidió llevarnos a Elaine y a mí con él cuando regresó a casa. Cuando el avión aterrizó, la momentánea ingravidez me dejó una sensación de inquietud, como si algo estuviera a punto de salirse de control. En el aeropuerto, Elaine quería helado, así que la llevé a comprar uno mientras Otis iba a recoger nuestro equipaje. Cuando regresé con Elaine, vi a Otis hablando con un joven. Lo reconocí, era el hermano menor de Otis, Darnell. Justo antes de irnos, Otis me había mostrado su álbum de fotos familiar y me había presentado a sus parientes. Me había preguntado específicamente si Darnell me resultaba familiar. Negué con la cabeza. Es importante para mí. Otis cerró el álbum y dijo con naturalidad, no es nadie importante. Simplemente mantente alejado de él. No es una buena persona. Ahora, Darnell sonreía y decía, hermano, por fin has vuelto. Sin embargo, el tono de Otis era frío. ¿Por qué eres tú quien nos viene a buscar? Pensé para mis adentros, Otis realmente no se lleva bien con su familia. Dada la naturaleza gentil de Otis, debe haber sido su familia la que le había hecho daño. Esto me hizo sentir un poco hostil hacia Darnell, a pesar de que apenas lo había conocido. Me acerqué a Otis. Darnell, que había estado charlando con Otis, se quedó paralizado de repente al verme. Su expresión pasó de la incredulidad a algo más emocional y sus ojos se enrojecieron. Natalie, sabía que todavía estabas viva. Pero cuando me vio sosteniendo la mano de Otis y guiando a una niña, su rostro se ensombreció. ¿Quiénes son ellos para ti? Me confundí con el tono de este extraño. ¿Nos conocemos? Me sentí extraño, como si estuviera acusando a Otis de ser mi amante secreto. ¿No me recuerdas? Otis respondió por mí. Hace unos años Natalie tuvo un accidente y perdió la memoria. Cállate. No te estaba hablando a ti. Fruncí el ceño. Otis era su hermano mayor, ¿cómo podía Darnell hablarle así? No me extrañaba que Otis volviera tan raramente. Darnell no suele ser así, dijo Otis en tono de disculpa. Debía estar teniendo un mal día. Incluso ahora, Otis estaba defendiendo a su hermano. Pero la forma en que Darnell lo miró, lleno de resentimiento, demostró que su hermano no lo apreciaba en absoluto. Sentí pena por Otis. En ese momento, Elaine habló. Papá, abrazo, abrazo. Su voz pareció golpear a Darnell como un rayo. El peor escenario posible acababa de confirmarse. Furioso, la cara de Darnell se deformó en algo aterrador. Agarró a Otis por el cuello y le dio un puñetazo. Otis se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Una marca roja brillante apareció en su hermoso rostro. Darnell se movió para atacar de nuevo, pero me interpuse frente a Otis. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Me estás gritando por él? Darnell parecía sorprendido y herido. Estaba aún más convencida de que estaba loco. Otis era mi marido. ¿Por qué no iba a defenderlo? Entonces Darnell miró a Otis detrás de mí y pareció darse cuenta de algo. Él acusó, Otis, podrías haber bloqueado eso. ¿Por qué no lo hiciste? Me dejaste golpearte a propósito, para que Natalie sintiera pena por ti y me odiara, ¿no? Apretó los dientes. Eres un hipócrita. Darnell era el que estaba causando problemas, pero estaba volviéndose en contra de Otis. Finalmente entendí lo que significaba tergiversar la verdad. Me alejé de Darnell y saqué un pañuelo, limpiando suavemente la sangre de los labios de Otis. Te llevaremos al médico más tarde. Es solo una pequeña herida. ¿Está bien? No está bien. Estás haciendo muecas de dolor. Otis sonrió impotente. Te he preocupado.
A nuestro lado, Darnell tenía los dientes apretados con tanta fuerza que podía oírlos rechinar. Otis lo miró y tomó mi mano. Natalie, ve a sentarte un rato. Necesito hablar con Darnell. Después de lo que te hizo, ¿de qué hay que hablar? Otis bajó la mirada y suspiró. Él sigue siendo mi hermano. Si realmente me consideraras tu hermano, no lo habrías hecho. Otis levantó la mirada y miró a Darnell con calma. Darnell parecía atragantarse con sus palabras, como si una mano invisible le hubiera agarrado la garganta. Más tarde no sé qué le dijo Otis a Darnell, pero se fue luciendo completamente derrotado, al borde de las lágrimas. En el auto le pregunté a Otis cuál era mi relación con tu hermano. Parecía realmente molesto de verme contigo. Estaba enamorado de ti. No esperaba que me casara contigo y tuviéramos un hijo sin decírselo. Pensé en su arrebato violento anterior y fruncí el ceño. Aunque no estuviera contigo, jamás estaría con alguien como él. Exactamente. Un canalla como él no te merece. El tono de Otis era inusualmente brusco, una muestra poco común de agresividad en alguien tan amable. Después de que Otis nos instaló a Elaine y a mí, fue solo a ver a su padre enfermo. Me sentí incómoda. Soy tu esposa. ¿No debería ir contigo a ver a tu padre? Otis respondió con calma, el médico dijo que necesita descansar después de la cirugía. Te llevaré a verlo cuando esté mejor. Eso tenía sentido, así que acepté. Antes de irse, Otis me besó la frente. Espérame. Mientras me preparaba para irme a la cama, no pude evitar pensar en el arrebato emocional de Darnell en el aeropuerto. Algo me decía que nuestra relación no era tan simple como que él estaba enamorado de mí. Saqué mi tableta y busqué información sobre Darnell en Internet. Era un conocido playboy de la ciudad, al que a menudo se relacionaba con una celebridad llamada Sabina. Según las noticias, había estado comprometido, pero lo rompió por Sabina. Más tarde, por alguna razón, él y Sabina también rompieron. Sabina provenía de una buena familia y se dedicaba a la actuación como pasatiempo. Había estado persiguiendo a Darnell durante años, lo que creó una relación tóxica. En cuanto a la exprometida de Darnell, no había información personal sobre ella en línea, como si la hubieran borrado deliberadamente. Dejé el teléfono y me sentí aún más disgustada con Darnell. Así que no es más que un sinvergüenza. En el aeropuerto actuó con el corazón roto cuando se enteró de que estaba casada. ¡Qué ridículo! En ese momento sonó mi teléfono. Era Otis. ¿Qué estás haciendo? Su voz, normalmente suave, sonaba ligeramente distorsionada por el teléfono. Miré la tableta, que todavía mostraba las escandalosas noticias de Darnell. Estoy leyendo. Por alguna razón, instintivamente oculté el hecho de que había estado buscando noticias sobre Darnell. Un presentimiento me dijo que era mejor no mencionarlo a Otis. Otis me recordó amablemente que no leyera durante demasiado tiempo. Es malo para los ojos. ¿Te trataron el corte que te hiciste en el labio en el hospital? Sí, me lo trataron. No me mientas. Lo comprobaré cuando regreses. Otis se rió entre dientes. Está bien. Esta noche me quedaré en el hospital. Duerme sin mí. En mitad de la noche me despertó un ruido en el piso de abajo. Me puse una bata y bajé para encontrarme con que alguien tocaba a la puerta. El personal estaba allí, observando, pero no abrió. ¿Quién es? Es Darnell. Tan pronto como pronunció esas palabras, se escuchó la voz de Darnell desde afuera. Abre la puerta. Necesito hablar con Natalie. Es importante. Darnell arrastraba la voz, como si hubiera estado bebiendo. No dejaba de golpear la puerta y gritaba fuerte. A través de la cámara del timbre, vi a los vecinos de enfrente salir a ver qué estaba pasando. Déjenlo entrar, les dije. El personal dudó. El señor nos ordenó que no dejáramos entrar a nadie que pudiera molestarlo, excepto a él. Fruncí el ceño. Si Darnell sigue haciendo una escena, todo el vecindario se despertará. El personal se mantuvo firme. Llamamos a seguridad, pero hay una fuga en el complejo debido a la fuerte lluvia. La están arreglando y llegarán pronto. Cuando traté de discutir, agregaron, señora, el señor solo se preocupa por su seguridad.
Está borracho y no está en sus cabales. ¿Quién sabe lo que podría hacer? Entendí su razonamiento, pero aún así me hizo sentir incómoda. A Otis le importaba mi seguridad, pero con el personal que había allí, ¿qué daño podría hacerme un Darnell borracho? Además, no teníamos rencor entre nosotros. No tenía motivos para hacerme daño. Por un momento me sentí asfixiada. Yo era como un pájaro en una jaula, bien cuidado y a salvo, pensando que era feliz. Pero cuando el pájaro quiso ver el mundo exterior, se dio cuenta de que no tenía libertad. Sabía que no debía pensar tan mal de Otis. Después de todo, siempre había sido tan bueno conmigo. Sin embargo, el pensamiento persistía, creciendo como una semilla que echa raíces, sus enredaderas se enroscaban alrededor de mi corazón, provocando un dolor sordo. De repente me sentí rebelde. Si no la abres tú, lo haré yo. Me abrí paso entre el personal y abrí la puerta. Darnell, sorprendido, entró tambaleándose y todavía estaba llamando a la puerta. Afuera llovía a cántaros. Estaba empapado con la ropa embarrada, como si se hubiera caído. Parecía aún más lastimoso que antes, como un perro ahogado. Cuando Darnell me vio, sus ojos se iluminaron. Natalie, finalmente accediste a verme. Necesito decirte que tu esposo no es bueno. Di un paso atrás sutilmente. ¿Viniste aquí en mitad de la noche borracho, solo para hablar mal de Otis? No, tu marido no es bueno en absoluto. Es un completo mentiroso. Ya ha sido suficiente. Una voz fría y gélida cortó el aire. Otis había regresado. ¿No se suponía que debías estar en el hospital con papá? ¿Es por eso que viniste aquí a mis espaldas, para poner a Natalie en mi contra? La expresión de Otis era sombría mientras se arremangaba lentamente, revelando sus antebrazos fuertes y limpios. Al momento siguiente agarró a Darnell por el cuello. La tela se tensó alrededor de la garganta de Darnell, cortándole el aire. Jadeó como un pez fuera del agua, su rostro se puso rojo mientras luchaba débilmente contra el agarre de Otis. El rostro de Otis estaba tranquilo, como si estuviera mirando un pez muerto. Giró ligeramente la muñeca y golpeó a Darnell en la cara. Una y otra vez. El rostro de Darnell pronto quedó cubierto de sangre, pero Otis no se detuvo. Esta era la primera vez que veía ese lado de Otis, oscuro, violento y completamente distante. El personal estaba demasiado intimidado por su aura fría como para intervenir. Cuando finalmente salí de mi estado de shock, grité alto. «¿Lo vas a matar?» Otis se quedó paralizado como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. «Lo siento. No quise asustarte». Su voz era tan dulce como siempre, pero sentí una punzada de miedo y confusión. ¿Cómo era posible que alguien pudiera pasar de la crueldad a la ternura con tanta facilidad? ¿De verdad conocía al hombre con el que compartía cama? Otis arrastró a Darnell afuera. La puerta se cerró detrás de ellos. Su voz fría se escuchó débilmente. Hace 5 años que quiero hacer esto. Darnell, no tientes a la suerte. Si hay una próxima vez. El resto de sus palabras se perdieron en el viento. Después del alboroto, no pude dormir. Me senté en el sofá junto a la ventana, sintiéndome perdida. Otis se dio una ducha, lavándose la sangre y dejando solo el aroma del gel de ducha que me gustaba. Entonces vino a sentarse a mi lado. ¿Por qué no estás durmiendo? Le respondí, ¿y tú? ¿No se suponía que debías estar con tu padre? ¿Por qué regresaste? Por los truenos. Me aterrorizaban las tormentas eléctricas. Había vuelto por mí. La ira que había sentido antes, como un pez globo a punto de estallar, se desinfló lentamente ante sus palabras. Suspiré. Otis, siento que nunca te conocí realmente. ¿Te asusté antes? Otis me miró. Natalie, la persona que conoces es mi verdadero yo. Porque me preocupo por ti, escondo mi lado más oscuro y trato de mostrarte lo mejor de mí. Pero si alguien intenta interponerse entre nosotros, no dudaré en usar métodos menos pacíficos para lidiar con eso. La expresión de Otis era sincera. Sus hermosos ojos solo me reflejaban a mí. Todos queremos mostrarle nuestro mejor lado a la persona que amamos.
Tal vez no estaba tan equivocado después de todo. Darnell agregó, no tienes por qué tener miedo. No importa quién sea, siempre te amaré y nunca te haré daño. Nuestra relación no cambiará por mi culpa. Mi enojo se disipó un poco más. Entonces, ¿de qué estaba hablando Darnell? Dijo que me estabas ocultando algo. No lo sé. Abrí los ojos de par en par, ¿no lo sabes y aún así le pegas? Iba a hablar mal de mí y arruinar nuestra relación. Los dedos fríos de Otis me rozaron la mejilla y me provocaron un escalofrío en la columna. Ya lo viste hoy, no soy una buena persona. Solo soy buena cuando estoy contigo. Contigo, MMM. Antes de que pudiera decir más, los labios de Otis me silenciaron. Es una noche tan hermosa. No la desperdiciemos con esa molestia. De acuerdo, Natalie. Su voz era ronca y la forma en que pronunció mi nombre estaba llena de una ternura indescriptible, como si estuviera atrapada en una dulce y pegajosa red. Perdida en su suave asalto, mi mente se convirtió en papilla, incapaz de pensar. Solo recuerdo vagamente a Otis cogiéndome en brazos y besándome mientras corría las cortinas entreabiertas. A pesar de la intensa lluvia, me pareció ver a alguien parado afuera. Pero tal vez me equivoqué. ¿Qué tonto estaría afuera bajo la lluvia en medio de la noche? Cuando sacaron al padre de Otis de la unidad de cuidados intensivos, Otis nos llevó a Elaine y a mí a conocer a sus padres. Al principio, la pareja de ancianos parecía un poco incómoda a mi lado, pero a medida que se fueron familiarizando, su actitud hacia Elaine y hacia mí se suavizó. Su madre en particular incluso se quitó la pulsera que llevaba y me la puso en la muñeca. Se decía que era una reliquia familiar, que se transmitía a la nuera de la siguiente generación. Otis siempre ha sido frío e independiente desde pequeño. Nunca tuvimos que preocuparnos por él, pero teníamos miedo de que se quedara solo. Contigo a su lado, nos sentimos a gusto. Antes de irnos, vi a Darnell. Tenía la cara cubierta de moretones y sus rasgos atractivos eran un desastre. Caminaba con una ligera cojera. Esa noche Otis le había dado una paliza. En ese momento Elaine estaba pidiendo agua, así que Otis la llevó a buscarla. Yo había ido al baño, así que ninguno de los dos estaba conmigo. Llamé a Darnell. Sus ojos se iluminaron. Esa noche dijiste que Otis me estaba ocultando algo importante. ¿Qué era? Después de todo, Otis había sido mi compañero durante años. Aunque me dijo que no tenía secretos y que Darnell solo estaba tratando de desprestigiarlo, todavía podía sentir que Otis me estaba ocultando algo. La expresión de Darnell se ensombreció. ¿Me llamaste solo para preguntarme eso? Asentí. Darnell cerró los ojos con dolor. Ayer, cuando Otis solo tenía un rasguño en el labio, estabas muy preocupada. Pero mírame, estoy hecha papilla y a ti ni siquiera te importa. Antes no eras así, Natalie. Antes te preocupabas por mí. Pensando en la información que había encontrado en Internet sobre las payasadas de Playboy de Darnell, respondí sin rodeos, tal vez yo era ciego en ese entonces. La expresión de Darnell se volvió aún más colorada. Sonrió amargamente. Yo mismo me lo busqué. Le insistí, ¿qué intentabas decirme esa noche? Darnell dijo que no era nada. Estaba borracho y causando problemas. Lamento molestarte. ¿En serio? Lo escudriñé. Darnell evitó mi mirada y forzó una sonrisa. Sí, de verdad. Cuando estaba a punto de pasar junto a él, una voz coqueta de mujer me llamó desde cerca. Darnell, no camines tan rápido. Espérame. Cuando llegó hasta nosotros, me miró y se tambaleó hacia atrás, su rostro palideció. Natalie, ¿eres un fantasma? Era Sabina, la mujer que llevaba años enredada con Darnell. Había visto su información cuando buscaba noticias sobre Darnell. Cállate. Por supuesto que es real. Darnell espetó con el rostro ensombrecido. ¿Y puedes dejar de seguirme? Me das asco. Sabina lo ignoró y siguió gritando histéricamente. ¿Estás vivo? ¿Cómo sigues vivo? ¿Por qué sigues vivo? Darnell frunció el ceño. Esto es un hospital. ¿Puedes dejar de hacer una escena?
No tenía ningún interés en involucrarme en su drama y me di la vuelta para irme. Al doblar la esquina, vi a Otis esperándome. Me tomó la mano. Vamos. Otis, me viste hablando con tu hermano hace un momento, dije, estudiando su perfil. ¿No te preocupa que hable mal de ti conmigo? No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Si tienes dudas, es mejor que las aclares con él, dijo Otis con calma. Además, no he hecho nada malo, así que no tengo nada que temer. La confianza de Otis me hizo sentir que estaba pensando demasiado en las cosas. Unos días después, su padre recibió el alta del hospital. Para celebrarlo, Otis organizó una cena familiar y Sabina se presentó. Darnell frunció el ceño. ¿Por qué está aquí? Sirvientes, sáquenla de aquí. Varios miembros del personal se acercaron a Sabina. El señor Darnell no te quiere aquí. Por favor, vete. Sabina estaba furiosa. Darnell, dijiste que me amabas. ¿Por qué me estás alejando? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Cuando estaba muerta, no podías olvidarla. Ahora que está viva, ¿vas a hacerlo? Ya es suficiente. Darnell la miró con enojo y luego se volvió hacia mí nervioso. Natalie, no escuches sus tonterías. Rompí con Sabina hace 5 años. Ella es la que sigue aferrándose a mí. El rostro de Sabina se retorció de ira. No esperaba que la primera reacción de Darnell ante su arrebato fuera defenderme. Estaba confundida. Hace 5 años fue cuando tuve mi accidente. Casualmente ese mismo año Darnell rompió con Sabina. ¿Mi accidente tenía algo que ver con ellos? Otis, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Basta. Esto es algo entre tú y Sabina. No metas a Natalie en esto. Miró a Darnell y Sabina con frialdad. Aunque su mirada era tranquila, parecía como si un gran peso los presionara y los silenciara. Otis y yo fuimos a la sala de estar. Incluso mientras nos alejábamos, podía sentir la mirada venenosa de Sabina sobre mí. Tenía la sensación de que esto no había terminado. Efectivamente, el día antes de que Otis y yo partiéramos al extranjero, Sabina me envió un mensaje de texto: Natalie, no creas que has ganado. Tu supuesta vida feliz ha sido una completa mentira desde el principio. Le pregunté a qué se refería. Sabina quería que nos reuniéramos en un café, pero me negué. No había olvidado el odio que había en sus ojos ese día. La curiosidad mata al gato. Aunque la verdad era importante, ya había muerto una vez. Mi seguridad importaba más. Pensé que Sabina me odiaba tanto que me diría la verdad aunque no la conociera. Como era de esperar, después de que le respondí que dijera lo que quería o no, me envió un archivo. La verdad que quieres está aquí. Mi lado racional me advirtió que esto era una caja de Pandora. Abrirlo podría destrozar mi vida feliz, pero no quería vivir como un tonto. Abrí el archivo. La verdad que me habían ocultado durante 5 años se fue revelando poco a poco. Resultó que mi novio no era Otis, sino su hermano, Darnell. Mi caída al mar no fue un accidente, me habían secuestrado. Cuando los secuestradores exigieron un rescate, Darnell, perdido en los brazos de Sabina, decidió no salvarme. No es de extrañar que Darnell estuviera tan desesperado por decirme la verdad cuando estaba borracho. Pero cuando se le pasó la borrachera, evitó el tema. Tenía miedo de que lo odiara si supiera la verdad. Y Otis, el hombre en quien más confiaba, era el que más me había engañado. Agarré mi teléfono con fuerza. Mi vida aparentemente perfecta se había construido sobre mentiras y ahora se estaba desmoronando. No me arrepentía de haber aprendido la dolorosa verdad. Enfrentar el dolor era mejor que vivir como un tonto. Al fin y al cabo, el dolor se va disipando con el tiempo, como una herida que acaba sanando, aunque el proceso sea agonizante. Otis entró en la habitación. Ya había preparado nuestro equipaje y, al verme todavía sentada en el sofá, no me regañó por no haberlo hecho. En cambio, me preguntó con dulzura: ¿necesitas que te ayude a hacer las maletas? Otis se mostró tan tierno como siempre, pero ahora se sentía como un extraño. Otis, lo llamé por su nombre, tenemos que hablar. Le mostré el archivo que me había enviado Sabina. Otis lo miró y lo dejó a un lado con expresión tranquila, como si hubiera estado esperando este día.
¿Tienes algo que decir? Otis suspiró suavemente. Natalie, esos no son recuerdos felices. Es mejor olvidarlos. Insistí. Esta es mi vida. Tengo derecho a saber la verdad. En ese entonces te hirieron gravemente. Tenía miedo de que saber la verdad te destrozara. Quería esperar hasta que estuvieras más fuerte antes de decírtelo. Después me volví egoísta. Pensé que sería bueno que tu corazón me perteneciera solo a mí. Otis explicó con calma. Pero nunca planeé ocultártelo para siempre. El día que te traje de vuelta a casa, estaba preparado para que lo descubrieras. Otis fue sorprendentemente sincero, su mirada clara. De repente las palabras de reproche que brotaban de mis labios me resultaron difíciles de pronunciar. Entonces, ¿quién eres realmente para mí? Otis dijo que habíamos crecido juntos y que éramos muy cercanos. Si nada hubiera pasado, nos habríamos casado. El día de mi cumpleaños él había planeado confesarme sus sentimientos, pero tuvo un accidente de coche y estuvo en coma durante 3 años. Cuando despertó, yo ya era la novia de Darnell. Le llevó 2 años recuperarse y no tenía intención de alterar mi vida. Pero cuando vio lo infeliz que era, volvió por mí y por casualidad, me salvó. Te traje de vuelta al camino que debía seguir, Natalie. Susurré, estabas tan segura de que si nada hubiera pasado, te habría elegido. Estábamos destinados a estar juntos. Te pertenezco, al igual que tú me perteneces a mí. Su tono era tranquilo, pero había un dejo de obsesión debajo. Si realmente no tuvieras sentimientos por mí, no te habrías quedado conmigo, incluso si te dijera que soy tu novio, ¿verdad? Tenía razón. Pero eso no cambiaba el hecho de que mi felicidad se basaba en mentiras. Apreté los labios y me puse pálida. Necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Está bien, nos iremos a casa más tarde. Otis, notando lo pálida que estaba, me sirvió un vaso de agua con miel. Natalie, lo siento. Esta vez te he hecho daño. Giré la cabeza para evitar su mirada tierna. Tenía miedo de ablandarme demasiado fácilmente y perdonarlo. Conocí a Darnell en un café. Otis me había engañado durante 5 años sin cometer un solo desliz. No podía confiar plenamente en su confesión. En cuanto nos conocimos, fui directo al grano. Sabina me contó sobre nuestro pasado. Así que ya lo sabes. Darnell sonrió amargamente. Debes odiarme ahora. No, ya me olvidé de esas cosas. No puedo sentir amor ni odio por ellos. Mi tono fue monótono. Simplemente creo que eres repugnante. El rostro de Darnell se puso pálido. Dijo con amargura, me estaba engañando a mí mismo. Ni siquiera soy digno de tu odio. No sentí nada. ¡Qué cabrón! ¿Dónde estaba todo ese arrepentimiento cuando importaba? Ahora estaba haciendo ese patético acto de devoción. ¿A quién intentaba engañar? Tomé un sorbo de café. ¿Puedes contarme sobre mi pasado con Otis? Tal vez por culpa, Darnell asintió. Está bien, te lo contaré todo. Gracias a Darnell, me confirmó que Otis no me había mentido esta vez, pero también descubrí algo inesperado. Después de obtener la información que necesitaba de Darnell, estaba a punto de irme cuando él me detuvo. ¿Qué más? Darnell me miró con vacilación. Bebió un gran sorbo de café, como si se estuviera robando a sí mismo, y dijo que en realidad, no se pierde la memoria solo una vez. Abrí los ojos como platos. ¿Qué quieres decir? Darnell explicó que en aquel entonces, cuando Otis tuvo su accidente y se encontraba en coma, estabas tan angustiada que tuviste un accidente de coche de camino a verlo. Estabas bien, pero un coágulo de sangre en el cerebro hizo que perdieras todos los recuerdos de Otis. Creo que tu segunda pérdida de memoria fue resultado de esa lesión anterior. Fue entonces cuando aproveché la situación y te perseguí. Me llevó años, pero finalmente lo logré. Pero aunque habías perdido la memoria, una parte de ti aún recordaba a Otis. Cocinabas los platos que a él le encantaban y a veces, me llamabas Otis sin querer. Me volvía loca de celos, pero no podía hacer nada. Entonces conocí a Sabina. Me recordaba a ti antes del accidente, brillante y apasionada. Lo más importante es que a Sabina le gustaba, así que dejé que se acercara.
Pensé que no te amaba, sino el tipo de chica que eras. Después me di cuenta de lo equivocada que estaba. Eres irreemplazable. Estos años han sido una tortura para mí. Lamento no haberte salvado de los secuestradores. Te he extrañado mucho. He estado dependiendo de pastillas para dormir para pasar las noches. Natalie, lo siento. Darnell se cubrió el rostro, su expresión estaba llena de dolor. Al verlo así, no sentí nada más que asco. Levanté la mano y le di 2 bofetadas. Darnell, puedes mentirme, pero no te mientas a ti mismo. Tú eres el que me engañó, me persiguió y luego me lastimó sin pensarlo 2 veces. Ahora estás haciendo este acto de devoción. ¿A quién crees que estás engañando? Es patético. Natalie, realmente lo lamento. Una vez que me di cuenta de mis sentimientos, rompí con Sabina. Ella era la que seguía aferrándose a mí. Lo interrumpí con una risa fría. Si realmente me amaras, te habrías suicidado al saber que había muerto. Pero mírate, has estado viviendo bien, comiendo bien, durmiendo bien. Yo perdí mi vida, pero tú perdiste tu amor. ¿Pensabas que con tus disculpas me harías perdonarte? Sigues soñando. Me di vuelta y me reí. Darnell, conmocionado por mis palabras, se tambaleó. Quiso explicarme, pero no encontraba las palabras. También me di cuenta de que Otis era diferente a mí. Ambos me habían engañado, pero no dudé en abofetear a Darnell, mientras buscaba con calma una explicación de Otis. Tal vez, como había dicho Otis, lo amaba, ya fuera antes o después de perder la memoria. Cuando salía del café y me dirigía al estacionamiento, un auto se dirigió de repente hacia mí. La conductora era Sabina. Su rostro estaba deformado por la rabia mientras gritaba, «¡Muere!». Todo sucedió demasiado rápido. No pude salir del camino a tiempo. Justo cuando el auto estaba a punto de atropellarme, Darnell se abalanzó sobre mí y me empujó para quitarme del camino. Mi mundo dio un vuelco. Cuando recuperé la conciencia, Darnell estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre. Sabina, con su coche aplastado contra un poste, quedó atrapada dentro y gritó histéricamente. «Darnell, ¿por qué la salvaste? ¿La amas tanto?». Darnell, con sangre brotando de su boca, me sonrió. «Esta vez finalmente te salvé». Se desató el caos. Llegaron los coches de policía y las ambulancias, y sus sirenas se fundieron en una cacofonía de ruidos. La policía se llevó a Sabina, que seguía maldiciéndome para que muriera. Darnell fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Llamé a Otis. Era demasiado complicado explicarlo por teléfono, así que le dije que Darnell estaba en el hospital y que tenía que venir de inmediato. Otis llegó rápidamente. Parecía asustado y me agarró de los hombros. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Tu hermano es el que está herido. Él me salvó. Mientras tú estés bien. Estaba muy preocupada por ti en el camino hacia aquí. Otis me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme con su ser. Su mejilla contra mi piel estaba fría y su cuerpo temblaba ligeramente. Era la primera vez que lo veía tan conmocionado. Cuando me había acompañado durante mi rehabilitación, le había mordido el brazo en señal de frustración, dejándolo ensangrentado. Sin embargo, él había permanecido tranquilo y me había preguntado, ¿te sientes mejor ahora? Después de un rato, Otis recuperó la compostura y me pidió detalles sobre lo que había sucedido entre Darnell, Sabina y yo. No me contuve y le conté todo, incluida mi conversación con Darnell. La mirada de Otis se volvió fría. Así que así fue como logró estar contigo, a través de medios tan despreciables. Hiciste lo mismo. Es diferente, dijo Otis suavemente, su mano acariciando suavemente mi rostro. Me amas. Aunque hayas perdido la memoria, amarme es algo instintivo para ti, ¿no? No importa el engaño, estábamos destinados a estar juntos. Hagámoslo. Hizo una pausa. ¿Qué? Dije, Otis, te perdono. En ese momento en el que el auto de Sabina estaba a punto de atropellarme, lo único en lo que podía pensar era en qué le sucedería a Otis y a Elaine si yo moría. Me di cuenta de que todavía amaba a Otis, ya fuera antes de mi primera pérdida de memoria o después del segundo accidente. Entonces, ¿por qué atormentarme a mí misma y a él,
perdiendo un tiempo precioso. Solo había una cosa que no podía entender: no tenías por qué mentirme. Durante mis momentos más oscuros y desesperados, fuiste tú quien permaneció a mi lado durante un año. En ese entonces, eras la única luz en mi vida. Si me hubieras confesado tus sentimientos en ese momento, definitivamente habría dicho que sí. Otis respondió que habíamos perdido demasiados años juntos. No quería esperar y no me atrevía a arriesgarme. Lamento haberte engañado, pero no me arrepiento. Como le importaba demasiado, no podía arriesgarse a la remota posibilidad de que lo rechazaran. Finalmente, con una voz tan suave que era casi inaudible, agregó: Natalie, no soy tan bueno como crees. Otis le había dicho una vez a Natalie que cuando despertó del coma y se enteró de que ella estaba con Darnell, decidió no interferir en sus vidas, ya que parecían felices. Pero en verdad, Otis nunca tuvo la intención de dejarla ir. Desde el momento en que despertó, había estado conspirando para recuperar a Natalie de Darnell. Aunque Natalie parecía feliz con Darnell en ese momento, los conceptos de altruismo, bendición y desapego no existían en su diccionario. Los matrimonios podían terminar en divorcio, y Natalie y Darnell solo estaban saliendo. En ese entonces, Otis no sabía que Natalie había perdido la memoria. No le guardaba rencor por haber estado con Darnell durante su coma o por no haberlo visitado durante 3 años. Creía que Natalie era una persona demasiado buena, que debía haber sido Darnell quien la había mantenido alejada. Estaba convencido de ello. Durante su recuperación, Otis siguió de cerca a la mujer que consideraba suya. Aunque estaba en el extranjero, hizo que gente tomara fotos secretas de la vida cotidiana de Natalie y se las enviara. Cuando secuestraron a Natalie, fueron sus hombres los que lo descubrieron a tiempo y la salvaron. Más tarde, como si el destino estuviera de su lado, Natalie perdió la memoria. Finalmente él se convirtió en su novio y finalmente en su marido. A sus ojos, su hermano era un tonto. Si fuera él, nunca traicionaría a Natalie solo porque ella sintiera algo por otra persona. Mientras él estuviera a su lado, eso sería suficiente. La gente necesitaba saber cuándo estar contenta. La codicia excesiva solo conduciría a la ruina. Si Natalie llegase a sentir algo por otra persona, sería culpa de ese hombre. Todo lo que tenía que hacer era apartarlo discretamente. Después de la operación, Darnell apenas sobrevivió, pero perdió ambas piernas y pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Sabina, acusada de intento de asesinato, fue enviada a prisión. La familia de Darnell sintió curiosidad por Sabina por arruinar la vida de su hijo y se vengó de su familia. En su día, una familia poderosa se desintegró y se declaró en quiebra. Cuando Sabina finalmente salió de prisión, se enfrentó a una vida de penurias. Antes de irme, fui a ver a Darnell. El otrora orgulloso heredero de una familia adinerada ahora parecía 10 años mayor, con el pelo entrecano. Sus ojos reflejaban cansancio y desesperación. Cuando me vio, un destello de vida volvió a su mirada. «Viniste», dijo cubriendo torpemente su cuerpo vacío con una manta. «No me arrepiento de haberte salvado. Para mí, tu bienestar es más importante que cualquier otra cosa». Otis dijo con frialdad: «Deberías haberla salvado. Si no fuera por ti, Sabina no la habría atacado en primer lugar». La expresión de Darnell se ensombreció. Sonrió amargamente. «Tienes razón. Si no fuera por mí, ella no habría sufrido tanto. Todo es culpa mía. Natalie, ¿puedes perdonarme por lo que he hecho?» Miré hacia otro lado. Todo es cosa del pasado. Al verlo así, ya no sentí la necesidad de hablar más de perdón. Simplemente me dejé llevar. Después de regresar a casa, Otis y yo retomamos nuestra vida pacífica. Una noche, de repente, recordé todo lo que había pasado. Soñé con la fiesta de cumpleaños que había tenido hace años, cuando me enteré de que Otis había sufrido un accidente de coche y que tal vez no sobreviviera. Recordé lo devastada y perdida que me había sentido. Ese día, sentí que Otis me iba a confesar sus sentimientos. Me puse mi vestido favorito, me maquillé y le pedí a una amiga que capturara lo que pensé que sería uno de los momentos más felices de mi vida. Pero en lugar de su confesión, recibí la noticia de su accidente. Mi situación familiar era complicada. Después de que mi madre falleciera, mi padre se volvió a casar rápidamente y mi abuelo me acogió.
Yo ya era adolescente y pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela, por lo que no tenía una relación especialmente estrecha con la familia de mi abuelo. Otis y yo habíamos crecido juntos y él era la persona más importante de mi vida. Estaba abrumada por las emociones, el dolor, el pánico, la confusión y mi mente era un caos. Aquella noche lluviosa, mientras conducía para ver a Otis, tuve un accidente de coche. Más tarde me enredé en esa relación tóxica con Darnell. Otis tenía razón. Su mentira solo me había devuelto al camino que debía seguir. Se suponía que debíamos estar juntos todo el tiempo. ¿Qué pasa, cariño? Otis se despertó y me vio sentada con una pequeña luz de noche encendida, de espaldas a él. Nada, solo una pesadilla, murmuré. Otis me dio unas palmaditas suaves en la espalda, como si estuviera consolando a un niño. ¿Está bien? Estoy aquí. Me di la vuelta y lo abracé. Sí, estás aquí. Todo estaba bien. El fin.